Saludos inversores sistemáticos. Ya tenemos la guía inversora de JP Morgan para este 2025. ¿Y qué es lo que piensan del SP500 a futuro? Hoy en el canal lo vamos a ver. Antes de empezar, recordarte que la mejor manera de ayudarnos es con un buen like y dándole al botón de suscribir. Así que vamos al vídeo. Como veis, la guía para los mercados de JP Morgan la podemos encontrar en su página oficial, y esta es una guía que, como veis en la página, publica JP Morgan de manera trimestral dando sus previsiones para la economía y la bolsa durante los siguientes años. Previsiones que, por cierto, veréis que son realmente optimistas. Y en este vídeo, en vez de hablar de todos los temas, que no nos daría tiempo, vamos a concentrarnos principalmente en tres. Vamos a hablar de los beneficios corporativos, de las previsiones de inflación y de la filosofía de invertir en máximos históricos, que creo que son temas con más salseo inversor y de más interés para vosotros. Hablemos primero de la previsión de beneficios para el SP500, que aquí es donde yo creo que JP Morgan se pasa de alcista. Teóricamente, como veis aquí, para el año 2024, 2025 y 2026, se prevé que los beneficios corporativos crezcan un 9% este pasado 2024, un 14% en 2025 y un 13% en el año 2026. Vamos, que esto supondría un aumento de los beneficios corporativos de en torno al 40% en un periodo de 3 años. Pero claro, si miramos la realidad de los últimos años del SP500, lo que vemos es un crecimiento muy diferente al que nos está pintando Wall Street en la anterior gráfica, como vais a ver a continuación. Porque aquí podéis ver el dato después de inflación del último año, donde tuvimos unos beneficios del SP500 de 196 puntos, versus los 171 puntos que teníamos en el año 2019, que si por cierto hacéis las cuentas, esto es un crecimiento anual del 3% en términos reales para los beneficios corporativos del SP500. Yo aquí el doble dígito no lo estoy viendo en ninguna parte. Y si nos vamos a FactSet y miramos los estimates ya no solo de JP Morgan, vemos también lo siguiente. Proyecciones que muestran crecimiento de doble dígito para el tiempo desde ahora hasta el infinito y más allá. Aquí en este gráfico podéis ver cómo desde el año 2023 nos siguen hablando de ese 40% de crecimiento para el año 2026. Pero aquí hemos de andar con cuidado, porque no nos están hablando de los beneficios normales, nos están hablando de los pro forma earnings, los cuales Investopedia define de la siguiente manera, como los earnings que describen los estados financieros de unas cantidades hipotéticas o estimaciones construidas en base a los datos con el fin de dar una imagen de los beneficios de la compañía si ciertos elementos extraordinarios fueran excluidos. Por ejemplo, en la presentación de Adobe reciente vemos lo siguiente. Aquí, por ejemplo, Adobe reportó $13,45 por acción de beneficios fully diluted, pero luego la compañía propone que sus beneficios por acción más fieles no son esos 13,45, sino que son los non-GAAP, incluyendo las compensaciones en acciones. Y es que aquí la creación real de valor son los $13,45 y esos 17,6 es simplemente maquillar las cifras de beneficios con los proforma earnings que proponga la compañía. Es por eso que siempre que Wall Street nos dé estos datos hemos de parar mucha atención a exactamente qué es lo que nos están proyectando. Pero en definitiva, salvando este pequeño matiz, vamos a ver cuál es la proyección de las recompras de acciones y dividendos que está proyectando JP Morgan. Porque mirad aquí en esta tabla, si miramos la recompra de acciones, mirad que para el año 2025 están esperando un verdadero crecimiento de en torno al 15-17%. Y es que agarraos a la silla de la aberración que vemos en esta misma tabla, porque el del crecimiento real que tenemos en el año 2022, 2023 y 2024 hasta el Q3 pasado, podéis ver que pocas veces hemos tenido un crecimiento de doble dígito. Pero sin embargo, algo pasará de aquí en adelante que hará que el crecimiento de esta recompra y de estos dividendos vaya a tasas del 12, 13, incluso 17%, que yo personalmente no sé qué es lo que va a pasar para que esto se produzca. Y es que una de las frases más interesantes de Howard Marks recientemente en una entrevista fueron las siguientes, donde Howard Marks, citando a Warren Buffett, nos comentó que cuando los inversores se olvidan de que los beneficios corporativos crecen al 7% por año, tienden a meterse en problemas. Esto quiere decir que si los beneficios corporativos crecen al 7% al año y que las acciones, que representan en definitiva una porción de los beneficios corporativos, se aprecian en un 20% al año, eventualmente las acciones estarán tan caras relativas a sus beneficios que serán arriesgadas. Como veis, una auténtica obviedad, porque si crecen los beneficios al 7% y el precio en bolsa crece al 20%, la correlación entre beneficios por acción y precio en bolsa es realmente alta. Así que, una de dos. O bien de golpe y porrazo los beneficios corporativos cogen al precio, o bien el precio
revierte para abajo y coge a los beneficios corporativos. No obstante, en el reporte de JP Morgan también hay gráficos que merecen la pena de leer, como por ejemplo el siguiente. Afortunadamente tenemos gráficos como este, donde podéis ver la relación entre el PER, que es el ratio de precio en relación a los beneficios corporativos, y la rentabilidad de las acciones. Podéis ver con el triangulito rojo que ya nos indica que con el PER actual del S&P 500, el retorno esperado para el próximo año y los siguientes 5 años no es precisamente bueno, sino cercano al 0%. Y es que la última vez que supuestamente los beneficios corporativos iban a crecer tan rápido fue durante la revolución de las .com y la revolución de Internet en el año 2000. Ya debatimos aquí en el canal cómo todo ese aumento de la productividad del año 2000 que supuso Internet no tuvo necesariamente que ir a generar más beneficios corporativos, sino que hay veces que la competencia es tan feroz que el valor se lo acaba quedando el consumidor final. Y en el siguiente gráfico lo vemos claro, porque después de estas previsiones tan alcistas, lo que vino en los años posteriores fue una auténtica reversión de las expectativas de golpe. Y mirad ahora dónde estamos nosotros este 2024. Estamos ahí con una nueva revolución productiva, con una nueva promesa de que los beneficios corporativos van a ser inmensos, pero aquí todavía nadie ha visto los beneficios de la inteligencia artificial, menos Nvidia, que es la única que se está beneficiando al respecto. Al menos todo se ha dicho de las grandes compañías del S&P 500. Pero bueno, nadie tiene aquí la bola de cristal y de aquí a 2-3 años a lo mejor Wall Street tiene razón y nosotros estamos siendo demasiado cautelosos. Pero a mí en inversiones me gusta siempre recordarme la famosa frase de Charlie Munger que dice lo siguiente: que la clave del éxito tanto en el matrimonio como en las inversiones son las bajas expectativas, y ahora las expectativas del índice son realmente elevadas. Y ahora sí, pasemos a hablar de expectativas de inflación. Porque si miramos esta parte de la presentación de JP Morgan, como veis, ya podemos estar alerta con ese déficit previsto para el 2025 del 28% de unos 2 trillions, con esa previsión de que el déficit siga creciendo y que la deuda neta en relación al PIB siga creciendo también. Y fijaos abajo a la izquierda cómo el pago de intereses neto previsto del gobierno de Estados Unidos será de $1 trillón. Que un momento, vamos a pararnos aquí. ¿$1 trillón? ¿Me estás diciendo que se van a endeudar 2 trillions y cogerán $1 trillón para pagar los intereses de la deuda? ¿A vosotros os parece esto una situación sostenible en el tiempo? Porque a mí sinceramente no me lo parece. Y es que la única manera de poder solventar este desajuste es o bien con un muy buen trabajo de Elon Musk con su departamento de optimización del gasto, lo cual todavía está por ver, o bien vía inflación. Porque la única manera de solucionarlo es a través de más inflación, como veis en el siguiente gráfico. Y la inflación ha estado aplanándose cerca del 3% y quizás recuperará valores cercanos al 4%, como nos decía Stanley Druckenmiller. Y desglosando en más detalle la inflación, podéis ver cómo los niveles actuales de inflación por debajo del 3% los tenemos con la energía en caída de precios. Pero claro, si la energía sube de precios, como lo está haciendo ya el barril de crudo, rápidamente podríamos tener una contribución positiva de la inflación que nos llevase al 4% o incluso a valores más altos. Así que la gran pregunta es si estas caídas de tipos de interés pueden verdaderamente producirse. Que en un vídeo reciente del canal ya os hablamos de cómo si la Fed no abandona su forward guidance, esas perspectivas de bajar los tipos de interés, podríamos tener un auténtico apocalipsis. Y también os hablamos de cómo este apocalipsis podría llevarnos a la peor pesadilla del inversor del S&P 500. Y es que ya los tipos de interés, los analistas nos están hablando de que ya se estiman mucho más elevados para este año 2025 de lo que teníamos a nivel de perspectivas hace un año. Como veis aquí, los analistas le dan una probabilidad muy baja a que acabemos el 2025 por debajo del 4% de tipos de interés. Y de mientras, los bonos siguen subiendo en rentabilidad y a cierre del 31 de diciembre del 2024, el bono americano pagaba el 4,5%. Y sí, finalmente, después de una década, al fin tenemos rentabilidades reales positivas por encima de inflación, como veis en este gráfico. Y en cuanto a la inversión de curva de tipos, que ya sabéis que suele ser un indicador que nos predice cuándo de cerca estará la siguiente recesión, sobre todo cuando se desinvierte, todavía la rentabilidad a largo plazo sigue siendo inferior a la de corto plazo, pero poco a poco estamos viendo cómo volvemos a la normalidad sin producirse esa recesión. Y es que el daño para los inversores de bonos estos últimos 5 años ha sido realmente importante. Imaginaos el que, asustado por el COVID, comprase los bonos a 20 años en agosto de 2020. Mirad las pérdidas que debe estar experimentando, casi un 50% de pérdidas no realizadas. Y en este sentido es verdad que si nos esperamos con ese bono a 20 años cobrando el 1%, pues bueno, después de 20 años cobraremos el 1 cada año y después nos devolverán el principal de la inversión. Pero aquí el gran problema que tenemos es que a lo mejor en términos reales, en esta inversión, la inflación en ese periodo es mucho más elevada, del 1%. Y entonces estamos asumiendo una pérdida real de poder adquisitivo al haber invertido en ese bono fruto del miedo en la época del COVID. Y no hablemos ya
de la pérdida de poder adquisitivo que supone tener unas pérdidas no realizadas en una inversión que te ha dado un 50% de pérdidas, aunque a expiración del bono a ti te devuelvan el principal. Y es que la única situación para este gran problema de la deuda a nivel global es más y más inflación. Y ahora sí, hablemos de qué piensa JP Morgan de invertir en este momento actual de mercado en máximos históricos. Porque fijaos cómo de manera algo tramposa nos dan el dato de cómo habría sido invertir en el máximo histórico en los siguientes 3, 6 meses, 1 año, hasta 5 años. En el gráfico de la derecha, como podéis ver, pero no nos muestran el periodo entre 1959 y 1984, y nos está mostrando solo el periodo entre el 1988 y el 31 de diciembre de 2024. Y claro, este periodo fue realmente crítico para la renta variable, y habría sido muy interesante ver en su mismo estudio esos años bajistas de la renta variable. Porque todo esto de esa potencial burbuja de los últimos 42 años desde la década de los 80 del mercado de acciones, ya os hablamos en un vídeo reciente del canal, donde os avisamos de esa potencial burbuja con más de 42 años de histórico. Por ejemplo, en el mismo gráfico, a la izquierda, podemos ver cómo del 1996 al 2014 le costó al mercado 18 años convertir un anterior máximo histórico en un nuevo suelo de mercado. Y es que la situación actual de mercado perfectamente podríamos esperarnos 30 años a que los actuales máximos se conviertan en el suelo de un nuevo ciclo alcista. Y es que después de ver estos grandes riesgos parece que Wall Street tiene una memoria selectiva y prefiere obcecarse en la idea de inteligencia artificial, productividad, el nuevo gobierno de Trump. Todo esto generará un crecimiento de los beneficios corporativos de más de doble dígito. Pero yo viendo estos números sinceramente no estoy realmente tranquilo y creo que la promesa de 300 puntos de beneficio por acción del S&P 500 para el año 2026 la veo algo optimista, sobre todo viendo los crecimientos de los que venimos de en torno al 3% anual. Que en este sentido nosotros en Systematic Value Investing estamos realmente tranquilos, porque como veis a continuación, nuestra cartera del Systematic Value Investing US Markets, la cual os dejaré el link a la newsletter en el primer comentario del vídeo, ahora mismo tiene posiciones las cuales tienen unos múltiplos de en torno a 14 veces beneficios, posiciones que no son precisamente de mala calidad. Como veis, el ROI promedio de la cartera está en torno al 14%. Y aun teniendo una cartera más barata, con lo cual menor riesgo, ya veis que la correlación con el índice es bastante estrecha. Y es que en la siguiente gráfica ya vemos como JP Morgan tiene la vista puesta en la bajada de los tipos de interés. Y aquí nos están diciendo cómo creen que esa bajada de tipos de interés alimentará un nuevo rally alcista dentro de la bolsa. Pero recordad que todo esto no es invertir, todo esto es Wall Street. Y aquí no debemos dejarnos llevar por los rumores de Wall Street, por qué va a hacer Jerome Powell, por si Trump va a nombrar a este consejero o va a nombrar a este otro, sino que lo que depende de nosotros como inversores en valor sistemáticos es concentrarnos en los beneficios, la generación de caja, la recompra de acciones, los dividendos. En definitiva, la generación de valor real para el accionista. Así que desde aquí os invito a concentrarnos en el mundo real y olvidarnos de las entelequias y castillos de naipes de Wall Street. Así que un saludo y hasta el próximo vídeo. Adiós.